Los que caminan sin rostro en el bosque. El bosque siempre había estado allí, inmenso, oscuro, como un guardián de secretos que nadie se atrevía a desafiar. Los lugareños lo llamaban la Sierra del Silencio, y no porque en sus entrañas reinara la calma, sino porque aquel que lo atravesaba regresaba con los labios sellados, incapaz de hablar de lo que había visto. Algunos simplemente no regresaban. Marcos, fotógrafo de paisajes y explorador incansable, escuchó la historia en una taberna al borde del camino. El anciano que la narraba lo hacía con voz quebrada y ojos fijos en la madera de la mesa, como si mirara a alguien a los ojos al contarla pudiera invocar aquello de lo que hablaba. En lo profundo del bosque, decía, caminan hombres sin rostro. No son fantasmas ni bestias, son algo peor, porque parecen humanos pero no lo son. Y cuando te ven, cuando sientes que te miran, es porque ya estás perdido. La risa nerviosa de otros en la taberna no lo convenció. Marcos era un hombre de imágenes, no de palabras, y una imagen así, de existir, valía más que todas sus fotografías anteriores. Era su oportunidad de inmortalizar lo imposible. Así que, armado con su cámara, provisiones para una semana y una brújula que apenas confiaba en señalar el norte, decidió internarse en el bosque al amanecer. El primer día todo parecía normal. Senderos cubiertos de hojas, ramas quebradas por animales, un sol débil que apenas lograba filtrar su luz entre los troncos. Sin embargo, a medida que avanzaba, notaba que el aire se volvía más espeso. No era humedad, no era calor, era como respirar dentro de un lugar que no quería que él estuviera allí. Los sonidos se apagaron, ni un pájaro, ni un insecto, nada, solo el crujir de sus botas contra el suelo. Al caer la noche, armó su campamento en un claro diminuto, encendió una fogata y por un instante creyó que el bosque respiraba con él. Cada chispa que se elevaba al cielo parecía arrancada de la oscuridad por la fuerza. Fue entonces cuando lo escuchó. Pasos. No eran los de un animal, lo sabía. Eran secos, firmes, como el andar de un hombre descalzo sobre hojas muertas. Se levantó de golpe, alumbrando con su linterna hacia los árboles. Nada. La luz brillaba contra troncos gruesos que parecían más cerca de lo que deberían. El silencio volvió. Respiró hondo. Intentó convencerse de que era su imaginación. Pero las huellas alrededor de su tienda al amanecer eran demasiado claras. Eran huellas humanas, alargadas, hundidas, como si pies deformes hubieran rodeado su campamento toda la noche. El segundo día, decidió adentrarse más. Cada metro recorrido era más difícil, como si el bosque se alargara para no dejarlo avanzar. La brújula giraba sin sentido, el sol apenas llegaba al suelo, y entre los árboles comenzó a ver cosas, sombras que se deslizaban cuando no miraba directamente, formas altas y delgadas que desaparecían al enfocar la vista, un murmullo apagado que no venía de ninguna parte y de todas a la vez. Esa noche no pudo dormir. Los pasos volvieron, más cerca, más insistentes. Sintió que lo rodeaban, y entonces los vio,
altos, flacos, vestidos con ropas antiguas y cubiertas de barro, hombres o algo parecido. Donde debería haber un rostro, solo había piel lisa, blanca, como cera estirada. No había ojos, no había boca, no había nada, pero él sentía su mirada. Era imposible, y aún así lo sentía. Lo observaban. Marcos levantó la cámara, disparó el flash una y otra vez. La luz revelaba siluetas que no retrocedían, solo lo cercaban como en un ritual silencioso. En su mente, un murmullo comenzó a repetirse. Marcos, quédate. El sudor le empapaba la frente. El corazón golpeaba en su pecho con tanta fuerza que pensó que lo escucharían. No sabía cuánto tiempo estuvo así, paralizado, observando aquella multitud sin rostro. Cuando despertó, estaba solo. La fogata apagada, la cámara en su regazo. Recorrió las fotos con manos temblorosas. En todas aparecía él, dormido, rodeado de figuras blancas, y la última foto lo hizo soltar la cámara. Era él mismo, de pie entre ellos, sin rostro. El grito de Marcos no salió de su garganta. La boca se le abrió, pero ningún sonido lo acompañó. Era como si el bosque mismo se tragara cualquier intento de pedir ayuda. La cámara cayó al suelo, y aunque la linterna todavía iluminaba el claro, no había nada más que árboles oscuros alrededor. Quiso convencerse de que había soñado, de que las fotos eran un truco de la luz, pero la realidad era demasiado nítida. Las imágenes seguían allí, él mismo, sin rostro, entre figuras imposibles. No regresó a dormir. Se mantuvo despierto, temblando, con el cuerpo rígido, escuchando cada crujido de las ramas, cada golpe de viento contra las hojas. El amanecer llegó como un alivio falso. La luz del sol no disipaba la sensación de que no estaba solo. Al tercer día, su brújula giraba sin control. Decidió seguir un riachuelo que corría débilmente entre las rocas, con la esperanza de que lo llevara hacia alguna salida. Pero el agua tenía un tono extraño, como si arrastrara ceniza. Mientras avanzaba, encontró algo que le heló la sangre. Un zapato, viejo, cubierto de barro seco, aún con el cordón atado. No había nadie cerca. A los pocos metros, una chaqueta infantil colgaba de una rama. El aire se volvió irrespirable. Marcos no quería aceptarlo, pero lo que el anciano de la taberna había dicho comenzaba a tener sentido. Aquel bosque devoraba a las personas, no las mataba, no del modo en que uno pensaría, las transformaba en parte de él. La noche cayó demasiado rápido, como si el tiempo dentro del bosque no obedeciera las mismas reglas. Encendió su fogata y otra vez los pasos regresaron. Esta vez no esperó. Tomó un palo encendido y lo agitó en dirección a los árboles. «¡Váyanse!», gritó, aunque su voz sonó débil, quebrada. No respondieron con movimiento, pero sí con algo peor. El murmullo volvió, más claro que antes. Voces sin boca, retumbando en su cabeza. «No luches, eres uno de nosotros, ya casi lo eres». Marcos retrocedió cubriéndose los oídos, pero el murmullo no venía de afuera, venía desde adentro. Se levantó, corrió a ciegas entre los árboles, golpeándose contra ramas y raíces. La linterna cayó, la fogata se apagó y el bosque lo engulló. No supo cuánto tiempo corrió hasta que sus piernas cedieron. Cuando abrió los ojos, estaba tendido frente a una cabaña vieja,
con las ventanas tapiadas y la puerta apenas sostenida por bisagras oxidadas. Entró, desesperado. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas, pero había señales de vida. Un cuaderno abierto sobre una mesa, velas gastadas, huesos de animales en un rincón. Se acercó al cuaderno, hojeó las páginas con manos temblorosas. La escritura era errática, desesperada. Distintos nombres repetidos una y otra vez, fechas que se remontaban a décadas atrás, y frases. No tienen ojos, pero ven más que nosotros. No hables, no los mires, no... Respires fuerte. El bosque no suelta a nadie. Las últimas páginas estaban manchadas con algo oscuro, como sangre seca. En la última, escrita con torpeza, se leía: si lees esto, ya es tarde. Te están mirando. El golpe en la ventana lo hizo girar. Ahí estaban de nuevo, siluetas altas, inmóviles, frente a la cabaña. Piel blanca, sin ojos, sin boca. Uno de ellos apoyó la mano contra el vidrio. Una mano demasiado larga, de dedos huesudos, como ramas secas. Marcos retrocedió hasta chocar con la pared. El murmullo lo envolvía otra vez. Marcos, quédate. No tengas miedo. El rostro se olvida. Se cubrió la cara con ambas manos. Cerró los ojos. Cuando volvió a abrirlos, la cabaña estaba vacía. O al menos eso pensó. Hasta que vio su reflejo en un trozo de vidrio roto en el suelo. Su rostro comenzaba a desdibujarse. La piel tirante, como si algo desde dentro le empujara. No eran ellos los que se acercaban a él. Era él quien se acercaba a ellos. El reflejo en aquel vidrio lo atormentó más que cualquier figura afuera. Su rostro no era suyo. Los ojos, hundidos, parecían manchas de sombra. La nariz se desdibujaba como cera derritiéndose. Y la boca, apenas un trazo curvado, sin labios. Se levantó de golpe y lanzó el trozo de vidrio contra la pared. El ruido se expandió en el silencio y los murmullos regresaron con fuerza. Ya no necesitas ese rostro. Nunca lo necesitaste. Marcos salió corriendo de la cabaña. Los árboles parecían cerrarse sobre él, formando un túnel imposible. Avanzaba, pero el paisaje se repetía como si el bosque fuera un espejo deformado. Cada piedra, cada rama, cada raíz, todo volvía a aparecer unos metros adelante. Entonces los vio. No uno ni dos. Decenas de figuras lo rodeaban. Siluetas altas, delgadas, con piel pálida como hueso, sin ojos, sin boca. No se movían, pero el aire vibraba con su presencia. Marcos retrocedió temblando y gritó con lo que le quedaba de voz: «¡Déjenme!». El murmullo lo aplastó como una ola. «Nunca te iremos a dejar. Ahora eres nosotros, y nosotros somos tú». De pronto sintió frío en su piel. Una de aquellas figuras le había rozado el hombro. El contacto fue helado, como el tacto de la muerte misma. Cuando miró su brazo lo vio grisáceo, como si la piel ya no fuera carne, sino corteza reseca. El terror le dio fuerzas. Empujó, corrió, huyó sin mirar atrás. El bosque lo devoraba, pero en su interior algo le decía que debía seguir, que si paraba, si aceptaba, dejaría de existir como Marcos. Horas o días, ya no sabía. Después llegó a un claro. El cielo estaba cubierto, pero en el centro había un árbol inmenso, negro, con raíces retorcidas. Bajo ese árbol había más cosas. Objetos humanos, mochilas, zapatos, relojes, cámaras. Todos oxidados, podridos, olvidados. Y lo peor, esqueletos. Cuerpos abrazados a las raíces, absorbidos por la corteza. Calaveras sin mandíbula. Manos extendidas como si hubieran intentado escapar. El árbol los había devorado. El murmullo se volvió ensordecedor. Aquí terminamos todos. Aquí terminarás tú. Marcos cayó de rodillas. El árbol lo llamaba. Las raíces se movían apenas, como serpientes esperando envolverlo. En ese instante, recordó algo. La cámara. La había perdido la noche anterior. Sí, pero aún tenía el cuaderno de la cabaña en su mochila. Lo sacó.
Lo hojeó con desesperación. Entre frases incoherentes encontró una línea subrayada. El fuego los ahuyenta. El fuego rompe el vínculo. Marcos levantó la mirada hacia las raíces. Sacó el mechero que siempre llevaba para encender sus fogatas. Con manos temblorosas prendió una rama seca. El murmullo cambió. Ya no era persuasivo, sino furioso. Gritos desgarradores resonaron en el bosque. Las figuras se agitaban entre los árboles, acercándose, rodeándolo. Pero él corrió hacia el tronco del árbol negro y presionó la antorcha encendida contra la corteza. Al principio no pasó nada. Luego, el árbol comenzó a crujir. Una grieta recorrió su superficie. La madera se partió con un gemido horrible, como si llorara. El fuego avanzó y el bosque entero pareció estremecerse. Las figuras chillaron, sin boca, sin rostro, retorciéndose en la oscuridad. Algunas se disolvieron como humo, otras se arrastraron hacia las sombras más profundas. Marcos cayó al suelo, agotado. Lo último que vio fue el fuego consumiendo las raíces y el cielo abriéndose hacia él. Cuando despertó, el bosque ya no estaba. A su alrededor solo había cenizas y árboles carbonizados. El riachuelo seguía ahí, pero su agua ahora corría clara, limpia. El aire era respirable. Por primera vez en días, el silencio era real. Se levantó con dificultad y caminó sin rumbo hasta salir a un camino de tierra. Horas después, encontró a un grupo de excursionistas que lo miraron con incredulidad. Lo llevaron a un pueblo cercano. Marcos no habló mucho. Dijo que se había perdido, que había sufrido delirios por falta de comida y agua. Nadie creyó su historia y quizá era lo mejor. Pero cuando al fin estuvo solo en la habitación de un hostal, se miró al espejo. Ahí estaba, su rostro, completo, o al menos lo que parecía ser. Pero en el fondo de sus ojos, algo se movía, una sombra leve, apenas perceptible. Y por las noches, cuando intentaba dormir, los murmullos regresaban. Nunca saliste del bosque, el bosque está en ti. Marcos ya no volvió a tomar fotografías. Tampoco regresó a esos lugares. Pero con los años, otros excursionistas comenzaron a desaparecer en esa zona. Y algunos, los pocos que regresaban, contaban la misma historia. Sombras sin rostro caminaban entre los árboles. Y siempre, alguien nuevo aparecía en susurros. Un nombre repetido una y otra vez. Marcos.